estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cómo están, amados hermanos? Muy buen día con cada uno de ustedes. Es un placer, es un privilegio estar nuevamente conectados y listos para poder tener la lectura de la palabra de Dios. Como ya saben, estamos leyendo el libro de los Hechos y esta vez entramos al capítulo 13, desde los versos 1 al verso 12. Antes de orar para poder leer estos pasajes, quiero agradecerles a aquellos que se han agregado, se han suscrito, porque estamos creciendo en esta comunidad que hace los devocionales diarios. Muchas gracias a ustedes. Y aquellos que llegan por primera vez a este video, yo les invito a que puedan suscribirse al canal, para que así diariamente usted pueda recibir la alerta de que el devocional del día está listo. Muy bien, vamos a orar para poder comenzar con esta lectura. Amado Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Y ahora que vamos a leer tu palabra, ayúdanos, Señor, a comprenderla, a entenderla, a guardarla, Señor, en nuestro corazón y sobre todo ayúdanos a aplicarla a nuestra vida diaria. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 13, desde el verso 1 al verso 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, le impusieron las manos y los despidieron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba con ellos también como ayudante, aquel que tenía por sobrenombre Marcos. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimás, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Paulo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimás quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Muy bien, amados hermanos, nos encontramos nuevamente con el apóstol Pablo, iniciando su viaje misionero junto a Bernabé, su compañero de muchos viajes, y en este caso después de haber sido encomendados por la iglesia, después de haber estado en Antioquía durante un año predicando, aprendiendo, discipulando, siendo llenos del Espíritu Santo, y ellos quizás en su corazón ya pidiendo saber qué es lo que deben hacer, hacia dónde se dirigía el propósito de Dios para sus vidas, es que son enviados por la iglesia en un viaje misionero. Entonces es aquí donde ellos llegan a Chipre, y en Chipre conocen a dos personajes.
conocen a Bar Jesús, o también llamado Elimás, un judío que se había dedicado a la práctica de las artes ocultistas, a la hechicería. ¿Ok? Y a causa de esto se había apegado ya al gobernador, al procónsul, dice la palabra de Dios, de la región, que en este caso era Sergio Paulo. ¿Okay? Sergio Paulo probablemente era un hombre que le llamaba la atención y le gustaba mucho saber y conocer y descubrir todo aquel conocimiento mítico. Es por eso que le llamaba la atención todo este ejercicio que tenía Elimás o Bar Jesús. Probablemente Bar Jesús lo que hacía era que le hablaba de las prácticas ocultistas, prácticas esotéricas, rituales, cábalas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que dentro de la cultura judía está prohibido, por cierto. Pero cuando Sergio Paulo escucha acerca del apóstol Pablo, que está en la zona de Chipre, que él ha llegado a su región, y lo invita y lo llama para poder escucharlo. Esto definitivamente para Bar Jesús no es conveniente, no es agradable. Y lo que hace y lo que sucede a continuación es lo deja en evidencia claramente. El texto dice que cuando el apóstol Pablo le hablaba acerca del evangelio, Bar Jesús o Elimás a su vez hablaba también o le sugería al procónsul que no creyera o desacreditaba, porque dice el texto: pero el brujo, cuyo nombre griego es Elimás, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Probablemente en ese momento él trataba de refutar, de decir, de desmentir, de desvirtuar, descalificar al apóstol Pablo y a Bernabé, que estaban hablando de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, confronta a Elimás y la actitud que está teniendo, y lo llama tan frontalmente hijo del diablo, hijo Satanás. Le dice: mentiroso, malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿y por qué dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Y declara un castigo para Elimás, que quede ciego. Amados hermanos, este es el camino del evangelio. El camino del evangelio no va a encontrar un camino totalmente allanado. No. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, le dijo que él tenía que hablar del evangelio, tenía que dar testimonio de Cristo a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y definitivamente a Pablo no le iban a dar tickets de boleto de primera clase. No lo iban a recibir con fanfarrias, con flores, con comida en toda la ciudad donde iba a llegar. No todos lo iban a recibir y escuchar de buena gana o en buenos términos. No. El evangelio de Cristo iba a recibir resistencia, oposición. Iba a recibir persecución. Y eso estaba consciente el apóstol Pablo. Recuerden lo que le dijo el Señor, el Espíritu Santo, a Ananías cuando le envió a visitar a Saulo Paulo. Le dijo: le tengo que mostrar a esto cuánto le es necesario sufrir a causa del evangelio. Y empieza la misión de Pablo. Amados hermanos, en nuestra vida también es igual. Nuestra vida como creyente no es que venimos a Cristo y vamos a tener la vida servida y solucionada. No funciona así. Nuestra vida no va a cambiar y a parecer una vida sencilla y fácil de la noche a la mañana. No, al contrario, una de las primeras cosas con las que vamos a encontrar nosotros es con la resistencia de la corriente de este mundo sobre lo que nosotros hemos decidido creer. Si usted ha decidido creer en Jesús, inmediatamente lo que usted va a percibir entre las personas más cercanas o quienes lo rodean es una resistencia a lo que usted ha decidido creer, diciéndole que probablemente usted está creyendo en algo tonto, en algo que no tiene sentido, que usted se va a volver un fanático, que usted se ha dejado engañar, lavar el cerebro, embaucar, engatusar, que le van a robar el dinero, etcétera, 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 etcétera. Esa es la resistencia que usted va a recibir. Porque usted está empezando a creer en un evangelio libertador, un evangelio sanador, un evangelio que le está cambiando la ruta de vida que usted tenía trazada.
Ahora usted tiene dos opciones. Tiene la opción de no enfrentarse y no seguir este camino que está propuesto para todo aquel que cree en el Evangelio y decide seguirlo, o decide usted afirmar su rostro, sus intenciones, afirmar su fe y decir que lo que usted ha creído es verdadero, es verídico, y seguir hacia adelante. La Biblia dice que si usted decide seguir hacia adelante, no lo hará solo. La Biblia dice que Él peleará las batallas por usted y con usted. La Biblia dice que es más fuerte el que está con usted que aquel que está en el mundo. La Biblia dice que echemos nuestras cargas pesadas sobre los hombros de Cristo, que Él nos va a ayudar. La Biblia dice que llevemos ese yugo que es ligero y fácil de llevar, porque prácticamente quien lleva todo el peso es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que no tengamos miedo ni a 1000, ni a 10,000, ni a 100,000, porque ninguno va a llegar a dañarnos. La Biblia dice que no tengamos miedo por la provisión, porque el Señor se alimenta a las aves del cielo, a las bestias del campo, ¿cuánto más nos va a proveer a nosotros? Que no tengamos miedo a la enfermedad, porque Cristo es nuestro sanador, y que si bien no nos va a llenar de riquezas y ostentosos objetos materiales, va a preservarnos para una vida eterna junto a Él. Amado hermano, la vida del creyente no es sencilla, pero sí está garantizada de que la viviremos con Él, la viviremos de la mano de Cristo, y nos garantiza que al final de esta carrera, al final de este camino, Cristo estará esperándonos. Cristo va a recibirnos en esa morada eterna, esa morada gloriosa. Y ese fue el mensaje que recibió Sergio Paulo. El mensaje que recibió fue que el Evangelio era verdadero y que Elías, o Bar Jesús, era un charlatán, era el hijo del diablo, que lo que hacía era torcer todas las enseñanzas verdaderas de Cristo, y que probablemente lo único que buscaba era apartarlo de la verdad. Si usted está empezando a creer en Jesucristo, si usted está creyendo en Jesucristo, si usted ya cree en Jesucristo, no deje que nada ni nadie se oponga a ese camino que usted ha decidido seguir. No deje que nada ni nadie le diga que lo que usted ha creído es una mentira o es una equivocación. Ni siquiera usted mismo intente pensar en ello. Siga a Cristo, camine con Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, la Biblia, Señor, el día de hoy nos ha mostrado la historia de Sergio Paulo y la historia de Bar Jesús. Ambos con la misma posibilidad de escuchar el Evangelio, pero con diferentes intenciones. Mientras que Bar Jesús intentaba desacreditar y desmerecer el poder de tu Evangelio, Sergio Paulo decidió creer en su corazón que verdaderamente esto era el poder de Dios. Señor, ayúdanos a nosotros a creer esto, a que el Evangelio que hemos creído es poder, provee poder, salvación, redención, que viene de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta vida confiado en que tú estarás con nosotros y que respaldarás, Dios mío, esa salvación que nos has otorgado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, amado hermano. Tenga un precioso y maravilloso día. Recuerde, no vaya a iniciar su día o no vaya a pasar su día sin haber encomendado a Cristo todo lo que usted vaya a hacer. Hónrelo con sus palabras, hónrelo con sus pensamientos y hónrelo con sus acciones. Yo creo que esta es la mejor forma de manifestarle agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y no se olvide, si usted no está suscrito, suscríbase. Coméntenos cómo Dios está hablándole a su vida. Comparta con nosotros sus pedidos de oración también. Estamos orando por algunos de ellos que nos están dejando los pedidos de oración. Pero sobre todo, una cosa que le vamos a pedir todos aquellos que compartimos estos devocionales es que usted hable de Cristo. Predique usted de la palabra. Aproveche cualquier medio o método o forma para poder hablar de Jesús. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas, pero muchas bendiciones para usted. Nos vemos pronto. Estar contigo
no hay